Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Muneo, Arleco Comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar en los textos correspondientes al martes 19 de agosto del 2025. En sala nos acompañan los hermanitos del grupo de oración de Fusagasugá. Bienvenidos todos los que están en la sala, bienvenidos los que nos van dando la oportunidad de entrar en sus casas, en sus hogares, en sus corazones. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga grande y abundante. La invitación para que nos hagan unos cariñitos, nos regalen un like en los videos, nos regalen un aporte, su opinión, de pronto lo que el Señor les está diciendo a través de la palabra. Bendito sea Dios, nos sirve también. Y que ojalá lo puedan compartir a sus grupos, a sus comunidades, a todas las personas que les pueda servir un poquito lo que hacemos nosotros, el servicio que prestamos. Si alguno de ustedes nos puede ayudar económicamente a través del NECI, pues Dios les bendiga. Muchísimas gracias. El 301-551-2161. Bueno, no siendo mal, le pido por favor a Norita que nos ayude a comenzar con oración. Buenos días para todos. Hoy desde Fusagasugá, mi nombre es Nora Martínez y con mucho amor, con mucho deseo que nuestro Señor nos escuche, vamos a escuchar la Santa Palabra sin antes ponernos en manos de Él para que Él obre en nuestros corazones. Así que empezamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, bendito y alabado seas, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por mirarnos nuevamente con benevolencia. Gracias, Señor, porque nos estás dando una nueva oportunidad para amar, para perdonar y ser perdonados. Gracias, Señor, porque estás dándonos otra oportunidad de saber más de ti, de conocerte más, de llevarte en nuestro corazón, de dar testimonio de tu vida en nuestra vida. Gracias, Señor, por tanto amor. Gracias, Señor, perdónanos y ayúdanos a hacer vida tu palabra. Así que vamos a escuchar con todo amor esta palabra. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que llene nuestros corazones, nuestras mentes, para que discernamos la palabra y podamos compartirlas con todos. Amén. Vamos a empezar con las lecturas. Les agradezco que pongamos de nuestra parte y pidámosle al Espíritu Santo que nos llene con ella. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Estamos en sus manos. Vamos a escuchar la palabra. Del libro de los jueces. En aquellos días vino el ángel del Señor y se sentó bajo el terebinto que hay en Ofrá, perteneciente a Joás de los Abiésers. Su hijo Gedeón estaba desgranando el trigo en el lagar para esconderlo de los madiantes. Se le apareció el ángel del Señor y le dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. Gedeón respondió: perdón, mi Señor, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sucedido todo esto? ¿Dónde están todos los prodigios que nos han narrado nuestros padres, diciendo: el Señor nos hizo subir de Egipto? En cambio ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de Madián. El Señor se volvió hacia él y le dijo: ve con esa fuerza tuya y salva a Israel de las manos de Madián. Yo te envío. Gedeón replicó: perdón, mi Señor, ¿con qué voy a salvar a Israel? Mi clan es el más pobre de Manasés y yo soy el menor de la casa de mi padre. El Señor le dijo: yo estaré contigo y derrotarás a Madián como a un solo hombre, con un solo hombre. Gedeón insistió:
Si he hallado gracia a tus ojos, dame una señal de que eres tú el que estás hablando conmigo. Te ruego que no te retires de aquí hasta que vuelva a tu lado. Traiga mi ofrenda y la deposité ante ti. El Señor respondió, permaneceré sentado hasta que vuelvas. Gedeón marchó a preparar un cabrito y panes ácimos con unos 45 kilos de harina. Puso la carne en un cestillo, echó la salsa en una olla, lo llevó bajo la encina y lo presentó. El ángel de Dios le dijo entonces, coge la carne y los panes ácimos, deposítalos sobre aquella peña y vierte la salsa. Así lo hizo. El ángel del Señor alargó la punta del bastón que tenía en la mano, tocó la carne y los panes ácimos y subió un fuego de la peña que consumió la carne y los panes ácimos. Después el ángel del Señor desapareció de sus ojos. Cuando Gedeón reconoció que se trataba del ángel del Señor, dijo, ay, Señor mío, Señor, ¿qué he visto cara a cara al ángel del Señor? El Señor respondió, la paz contigo, no temas, no vas a morir. Gedeón erigió allí un altar del Señor y lo llamó el Señor Paz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor anunció la paz a su pueblo. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos, y a los que se convierten de corazón. El Señor anuncia la paz a su pueblo. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. El Señor anuncia la paz a su pueblo. El Señor nos dará la lluvia, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él, la salvación seguirá sus pasos. El Señor anuncia la paz a su pueblo. Lectura del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, os aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Al oírlo, los discípulos dijeron espantados, entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús les quedó mirando y les dijo, para los hombres es imposible, pero Dios lo puede todo. Entonces le dijo Pedro, pues nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo, os aseguro que cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también vosotros, los que me habéis seguido, os sentaréis en 12 tronos para regir a las 12 tribus de Israel. El que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, mujer, hijos o tierra, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ahora ya hemos recibido esta semilla de la palabra de nuestro Señor. Hagámosla nido en nuestro corazón y compartamos lo que nuestro Señor quiere que le demos al mundo entero.
Bueno, vamos con la ayuda, la fuerza y el amor del Espíritu Santo a compartir lo que nuestro Señor ha colocado en nuestros corazones. Por favor, vayan levantando su manita. Vamos a compartir este alimento de gracia que nuestro Señor derrama sobre nosotros hoy. Bien, empieza a poner el punto de partida. Sí, levantó la mano. Muy buenos días. Ah, Nancita, buenos días. Bueno, yo pienso que esto se trata de priorizar, ¿sí? De priorizar de a quién tengo en primer lugar en mi corazón y de ahí ordeno todo. No se trata de abandonar irresponsablemente a los suyos, ni nuestras obligaciones, ni nuestras responsabilidades. Por ejemplo, por poner un ejemplo, el trabajo es un medio por el cual Dios me bendice económicamente, pero muchas veces lo coloco es en primer lugar. El tiempo nos lo regala Dios. Dios es el Señor del tiempo. Todos tenemos 24 horas al día, 7 días a la semana. Nadie tiene absolutamente más del tiempo. ¿Cómo lo administro? ¿Sí? ¿Cómo lo organizo? ¿A qué coloco en primer lugar? El Señor, el servicio, todo. O sea, Él, el Señor, es el que me regala los medios, me regala el tiempo, me regala la vida, me regala la salud, me bendice. Pero a veces confundo de las herramientas, los medios de salvación y de supervivencia, lo confundo con el fin y lo vuelvo el fin y dejo que me domine. Es más, ni siquiera las riquezas, los bienes materiales también me los da el Señor, pero yo los coloco en primer lugar. Sí, regularmente recordamos o referenciamos a Mateo 23, donde dice, bueno, lo uno sin dejar de hacer lo otro. O sea, los bienes, el dinero es necesario. No puedo yo estar abandonando a mi familia irresponsablemente, porque la palabra de Dios dice que los tengo que dejar. No, la palabra de Dios no me quiere decir eso. Entonces, repito, es prioridad. Es prioridad. ¿Qué priorizo? Dice también el Evangelio. Busca primero el reino de Dios. Amo primero el reino de Dios y su tanta fuerza o me dedico a la añadidura, olvidando el reino de Dios, olvidándolo totalmente, el reino de Dios. Aquí el Salmo también nos habla de equidad, de justicia. El Señor anuncia la paz y cómo, en equidad, en justicia, y que es dándole el equilibrio perfecto a todo, teniendo a Dios como primer lugar, teniendo a Dios como número uno en mi corazón y dejándome guiar por Él, el reino y la salvación de las almas como primer lugar, pues viene esa paz y tengo el equilibrio. Y no trabajo en función de las añadiduras, sino me dejo guiar por el Señor, así como el Señor me ha elegido, me dejo guiar por Él, así como el Señor aquí me tiene, me forma, me respalda, me bendice maravillosamente. Ahí estoy poniéndolo a Él en primer lugar y el resto lo puedo organizar mejor, guiada por el Espíritu, dijo Norita decía ahorita, dejémonos guiar, dejémonos llenar del Espíritu y Él nos sabrá organizar el tiempo priorizando como siempre. Que a veces dudamos, sí, que a veces se nos presentan barreras, sí,
Por eso la barrera viene más interiormente. Pero así, incluso a veces le preguntamos cosas al Señor. Gedeón le preguntó al Señor y el Señor le respondió. Y Gedeón ya estuvo seguro del Señor, porque a veces sí tenemos las dudas. Esto que estoy pensando, que estoy sintiendo, si vendrá del Señor o vendrá de mis impulsos o vendrá de otra cosa. Y el Señor nos confirma. Si tenemos esos oídos de discípulo, esa mente abierta, esa disposición y esos pies de misioneros y esa sed por la salvación de las almas. Entonces, no temamos a la duda, dialoguemos con el Señor nos confirma y más seamos dóciles a su acción y dispuestos al servicio, buscando siempre el equilibrio. Bueno, lo uno sin dejar de hacer lo otro. Muchas gracias. Amén, gracias, Nancita. Gracielita, por favor. Gracias, muy buenos días para todos. Bueno, acá en la primera lectura nos deja ver y nos habla de Gedeón, ¿cierto? Él como que anda escondido allí, ¿cierto? Por miedo a los madianitas. Entonces, pues en ese momento el ángel se le presenta y le dice que el Señor está contigo, que sea valiente, que tenga fuerza, que no tengamos miedo. Y nosotros a veces, en verdad, cuando se nos presenta algo, nos metemos y nos da miedo. Es verdad, nos da miedo. Y no sabemos en el momento cómo actuar. Pues aquí nos llama a que seamos valientes, seamos fuertes, que Dios, no dudemos de que Dios está con nosotros, ¿cierto? Con esa fuerza, Él está siempre al ladito de nosotros, entonces Él está ahí. Y si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto, cierto? Es como que la pregunta que hace Gedeón allí, pero el Señor le responde, ve con esa fuerza tuya y salvarás a Israel, porque Él lo mandaba que salvara a Israel, y que con esa fuerza que Él tiene, Él no la tiene porque lo duda, ¿cierto? Pero el Señor está ahí y se lo da, porque es Él el quien lo envía. Entonces, cuando a veces nosotros dudamos, entonces Dios nos recuerda que su presencia es la garantía que nosotros debemos tener, que es la fuerza, es la fe. O sea, lo que nos quiere dejar ver a la es que no dudemos de Él, que tengamos esa fuerza en Él y siempre sintamos esa presencia de Dios en nosotros. Entonces, no depende de nuestra fuerza, sino es de la fuerza de nuestro Señor, de nuestro Dios, que Él siempre está ahí. Entonces, lo que nos enseña es que confiemos y que entendamos siempre que Él nos da ese poder. Eso es lo que yo entiendo, que Él nos deja ver en esto y Él va con nosotros más de lo que nosotros imaginamos y su presencia nos da esa fuerza, esa fortaleza. Cuando nosotros ponemos a Dios en nuestro corazón y en verdad tenemos esa fe que no nos la dejemos quitar, créame que sí se siente esa paz cuando oramos con Él y hablamos con Él. Así por más grande que sea el problema, siempre Él va a estar con nosotros. Así no lo veamos, pero Él está ahí y Él nos está tocando, nos está diciendo, tengan esa fuerza, tengan esa fe, no la pierdan, que yo estoy aquí con ustedes, ¿cierto? Como el mensaje que nos deja ver ahí en la primera lectura. Y en el Santo Evangelio es que una vez más recordamos en el pasaje que hablamos la semana pasada del joven rico, que él se le presentó al Señor y le dijo que él todo lo que hacía para estar en el reino de Dios, ¿cierto? Y él le dijo, vende todo y sígueme. Pues para él fue difícil, para el chico fue difícil. Asimismo nos está diciendo hoy que es tan difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, ¿cierto? Entonces, es que nosotros a veces nos apegamos a todo esto poniéndole por encima, poniendo todas las cosas materiales, colocando todo
por encima de Él, y Él lo que nos quiere decir es que no, por encima de todo está Dios. Así que no pongamos, pues obviamente que a veces se nos presentan dificultades, por ejemplo, en un trabajo inmediato que se le presenta a uno y uno va para la misa, supongamos, o para el grupo de oración y se le presenta otra cosa y ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cierto? Entonces, no, pues tratar de todas maneras, si es tan difícil hacerlo uno, pero no dejar de hacer lo otro, ¿cierto? Entonces, tenemos que estar siempre en esa presencia de nuestro Señor, porque el Señor es, para Dios todo es posible, entonces es lo que nos enseña acá o nos deja ver, o lo que yo entiendo es que primeramente lo pongamos a Él. Entonces, dejemos todo en manos de Dios, que, no, que vale más estar en manos de Él y no confiándonos en las cosas materiales y en lo demás. Lo que reina en Él, con Él y todo en Él. Todo el que haya dejado cosas por causa de nuestro Señor recibirá mucho más y heredar la vida eterna. Entonces, muchos primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Esto dice que distinto lo que aparece poco en sus manos es grande, ¿cierto? Entonces nos invita a que lo que dejamos todo lo dejemos por Cristo, que Él nunca, con Él nunca se pierde, sino que se transforma en vida. Seguir a Jesús vale más que cualquier riqueza del mundo. Seguir a Jesús y confiar en la palabra del Señor. Y vuelvo y le repito, a veces se nos ve como difícil, pero no, no es nada difícil. Tenemos que tener siempre en la presencia de nosotros a Jesús y con Él ganamos muchísimo en todo. Amén. Amén, Gracielita. ¿Quién más nos quiere compartir lo que nuestro Señor ha colocado en su corazón? Dorita, por favor. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Bueno, yo al igual que mis hermanas interpreto que el Señor o la palabra relevante hoy es la confianza. Si nosotros ponemos toda nuestra confianza en el Señor, vamos a conseguir realizar los proyectos, andar el camino con un poquito más de firmeza. La confianza en el Señor es importantísima. Si nosotros tenemos claro a qué Dios seguimos, pues vamos a funcionar, diría yo. Me deja pensando también porque nosotros siempre somos muy dados, es muy normal, a fin de cuentas, somos carne y hueso y la sangre brinca, nuestra humanidad nos gana, sobre todo en las empresas que dan la sensación de ser imposibles o vencer voluntades o tantas cosas que vivimos a diario. A veces son importantísimas para nosotros y lo que nosotros vemos tan importante, al final vemos que no lo era tanto. El camino que vemos infranqueable no era tan difícil. Es porque estamos confiando en nuestros propios juicios, en nuestra fortaleza humana. También porque no nos decidimos agachar el moño, como siempre lo dice Norman y se habla mucho entre nosotros, ¿no? El orgullo,
nos impide ver lo que debemos ver. Ya estoy hablando, por decir algo, con el trato humano, entre otros, cuando uno tiene que ser humilde, reconocer que se equivocó. Ese es un paso difícil de transitar. Y si nosotros nos montamos en ese orgullo, nunca vamos a dar el paso. Pero si por el contrario, con humildad y con confianza en el Señor, en el que todo lo puede, entregándolo todo a Él, ese paso se vuelve más fácil. Vencer ese orgullo, o sea, mi concepto, porque es que yo no puedo tener siempre la verdad. Yo me puedo equivocar una vez y muchas veces. Y si tengo la humildad de reconocer el Señor y poner en mi Señor lo que necesito para vencer esos obstáculos, esos orgullos, nosotros nos pegamos de muchas cosas que para nosotros se vuelven importantísimas, pero que de pronto no lo son tanto. Es como yo siento que la Sagrada Escritura me habló hoy a mí. Gracias, Dorita. Amén. Bueno, vamos a continuar escuchando ese discernimiento tan hermoso que ha sembrado en cada corazón. El Espíritu Santo se está glorificando en nosotros, está haciéndonos entender cuál es la misión, cuál es la palabra de Dios. Ana Milena se retiró. Bueno, mientras alguien más se anima a compartir lo que está discerniendo en este momento, yo les comparto lo que nuestro Señor está colocando en mi corazón. Bueno, estas hermosas lecturas, este alimento que nos da nuestro Señor hoy, llena nuestras vidas en todos los puntos de nuestro ser. Miramos la primera lectura donde Gedeón duda de la presencia de nuestro Señor en sus vidas. Podemos pensar que todos estamos en esa misma situación cada vez que se nos presenta alguna situación donde Dios nos dice, aquí estoy. Pero ellos, especialmente el pueblo de Israel, ha hecho pinitos para tener miedo y para tener esa desconfianza, porque el pueblo de Israel se dejó contaminar, se puede decir, del pecado. Y nuestro Señor, a pesar de que ama tanto a su pueblo, no quiere que sufra. Y cada vez que los de Israel oraban y le suplicaban por alguna situación dura, Él siempre estaba ahí a su lado, siempre tratando de salvarlos, siempre tratando de evitar que sufran. Por eso Gedeón es uno de los ejemplos de las personas que nuestro Señor escogió para salvar a Israel de alguna situación que le estaba causando un grupo que los maltrataba, que les robaba, que los hacía sentir mal. Pero nosotros, como siempre, con ese miedo, porque sabemos que nos estamos equivocando. Sabemos que nuestras acciones están haciendo que nos separemos de Dios. Y por eso cuando Él se nos presenta
Por eso cuando Él está aquí al lado de nosotros, como siempre, dudamos y decimos, sí, sí es verdad lo que estoy escuchando, estoy sintiendo. ¿Será Dios el que me está hablando? Claro que sí, porque lo que tenemos que tener presente es que Él no nos abandona. Nos podemos equivocar miles de veces y miles de veces. Nuestro Señor está aquí para darnos su mano, para fortalecernos, para salvarnos. Por eso, en este caso, Gedeón tuvo ese miedo y esa duda. Y también uno dice, bueno, si nuestro Señor me estaba enviando a esto, ¿yo cómo voy a poder? Yo soy débil, yo no sé hablar, yo no puedo, no tengo las armas, no tengo el ejército. Pero si nuestro Señor es el que le está diciendo, el que nos está colocando en esas situaciones, porque Él nos va a respaldar siempre. Él no nos abandona. ¿Cómo vamos a entender, cuándo vamos a entender que nuestro Señor es nuestra fuerza? Que con Él lo tenemos todo, que sin Él, si estamos alejados de Él, sí vamos a estar débiles, sí vamos a estar perdidos. Dios mío, yo en este momento le suplico a nuestro Señor que todos entendamos y hagamos vida esta verdad. Es una verdad que está latente en nuestras vidas. Él no nos deja solos. Confiemos en Él. Amémoslo, obedezcámosle, porque Él solo quiere lo mejor para nosotros. Hagamos que Él actúe en nuestro corazón, en nuestro pensar, en nuestro actuar. Abandonémonos a Él. Entendamos que su amor es infinito, su misericordia es infinita también. Y que si nos abandonamos en Él, todo va a ser posible en nosotros. Por eso cuando Él en el Evangelio nos dice que es más fácil que pase un rico por el ojo, en camello por el ojo de una aguja que un rico entrar al reino de los cielos, nos está diciendo, ustedes están confiando en sus riquezas, no están confiando en mí, no se están abandonando en mis manos, se están abandonando en su poder, en sus cosas, en su dinero, en sus empresas. Eso no va a durar para siempre. Eso lo van a tener que dejar el día que yo los llame. Que nuestro corazón no se llene de esa vanidad que por lo general uno lo ve diariamente en este mundo. El que tiene, todo lo puede, todo lo hace, a todo el mundo humilla y guarda para sí más y más. Y no quiere compartir sino de lo poquitico que le sobra. ¿Por qué? Porque estamos pensando que si damos, que si nos desprendemos de alguito de lo que tenemos, se nos va a acabar ese piso, esa estabilidad. Y no entendemos que lo contrario, dar, compartir, nos hace más fuertes, nos hace más ricos ante los ojos de Dios. Dice, la comparación con el camello es porque el camello, a pesar de que sea un animal tan grande y al que se le colocan muchas cosas, como se hacía en los tiempos antes, y me imagino que en el tiempo actual, es más fácil que él, como un animal que no entiende, se arrodille. Ese animal se arrodilla para que le descarguen todas las cosas que le han puesto. Es más fácil él, un ser que uno diría no tiene el pensamiento, ni el alma, ni el espíritu, porque es un animal. En cambio nosotros, los seres humanos,
Qué difícil nos cuesta ser humildes, humillarnos, doblar la rodilla y decirle, Señor, aquí está lo que yo tengo, lo que tú me has prestado, lo que tú me has dado. Qué difícil para las personas, especialmente las que tienen. Y las que no tienen también se llenan de un orgullo, de una vanidad, de un egoísmo que nos aparta de Dios. Gracias a Dios, gracias a Él, no son todos. Y así diga la palabra de que ningún rico llegará al reino de los cielos. No, nuestro Señor no está diciendo que ninguno. Porque hay personas dadivosas, hay personas que comparten. Aunque ahora el mundo exija al ser humano tener, le exige poder adquirir ese poder y esa forma de adquirir y de llenarse, olvidándose del resto del mundo. Eso nos está llevando el universo, el mundo entero nos está llenando el corazón y la mente de deseos de poseer. Y al llenarnos tanto el corazón de cosas, donde dejamos el rinconcito para que Dios anide. Por eso es difícil porque así como el joven rico que había cumplido con todo, que había pensado que con cumplir los mandamientos estaba ya salvo, no pudo hacerlo porque los bienes materiales le pesaban y no había dejado en su corazón una pequeña luz para que nuestro Señor desocupara ese corazón y anidara a Él. Solo pidámosle a Dios que listo, nuestro Señor nos da permiso de tener lo suficiente y a veces un poquito más, pero no nos olvidemos de los demás. No nos olvidemos que nuestro Señor vino a que ofrezcamos, demos, compartamos, porque ese es el bien más grande, darnos a los demás, compartir, bendecir a los demás con la bendición que Dios ha dado en nuestras vidas. Hagamos que todos nuestros bienes los disfrutemos sin dejar a un lado el amor al prójimo. Nuestro Señor nos mira con misericordia. Miremos a los demás con misericordia. Porque muchos últimos pueden ser primeros. Esas personas más humildes, carecedoras de muchas riquezas materiales, pueden llegar más rápido al cielo que los que tienen tantas cosas y creen tenerlo en este mundo. Amén. Amparito. Muy buenos días para todos, Dios me los bendiga. Pues realmente, verdad que hoy la palabra nos da algo, todos los días el desayuno ha sido muy hermoso, porque es que Dios, Papito Dios, no ve o no piensa como pensamos nosotros los seres humanos. Lo que Dios ve es distinto. Nosotros pensamos que el hacer es lo que le va a agradar a Dios. No es el hacer, es el ser, lo que nosotros somos, el ser, lo que estamos viviendo. No la religiosidad, sino la espiritualidad. Con la presencia de Papito Dios, con esas palabras, con toda esa enseñanza, vamos a poder vivir ese evangelio que Él quiere que vivamos. Pues me pongo a mirar a Gedeón. Gedeón es un hombre de familia pobre, como tú y como yo, y hasta estaba ya escondidito en el trigo, donde se pisa el vino. Nosotros, ¿cómo estamos? Igual.
Quizás allí estábamos tanto que el Señor quiere que sacarnos, pero qué bonito, sí, claro, Gedeón dudó, pero Gedeón escuchó y Gedeón hizo caso, obedeció, y por eso fue que pudo que saliera ese fuego de la roca. Porque es que lo que pasa y sucede que nosotros queremos hacer las cosas con nuestras fuerzas y no, el Señor hoy nos dice, no hagan eso así, háganlo conmigo, con las fuerzas de Dios. Si nosotros dejamos y nos dejamos en las manos de Papito Dios, seguro que todo lo vamos a lograr, todo. Pero si nosotros decimos, no, yo puedo, yo lo hago, no, ese yo, desaparezcámoslo. De verdaderamente he aprendido tanto, Señor me ha enseñado a través de Norma, escucho sus palabras y veo la lectura y enseguida como que, sí, ese yo desaparezcámoslo. Porque definitivamente no somos yo no soy. Es Dios actuando en la vida de cada uno de nosotros. La invitación es a soltarnos. Yo siento que hoy nos dice, es que yo leía y decía, pues imagínese Gedeón, ese hombre pobre, humilde, una familia allí, y lo eligió, ¿por qué no a nosotros? Él nos está haciendo el llamado a nosotros. Tú puedes, tú lo puedes hacer porque yo te doy las fuerzas. Déjate que sea yo el que obre en ti y verá que lo lograrás. Muchas gracias, Dios me las bendiga. Amén, Amparito, gracias. Si no hay otra persona que levante la manito, le damos la palabra a Norman. Gracias, Norita. Nuevamente para todos, muy buenos días. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Servir o no servir. Servir, ¿cómo servir? ¿Hasta qué punto servir? ¿Hasta qué punto ayudar a otros? ¿Hasta qué punto darle a otros? A veces no es fácil poder discernir eso. Yo creo que Dios necesita de nosotros un corazón generoso, un corazón dispuesto a dar, un corazón dispuesto a servir, un corazón dispuesto a trabajar por los demás. ¿Con qué lo haga cada uno? Ya eso depende de cada uno, depende de los propios dones, de los propios carismas y del propio querer de la persona. Del nivel de altruismo que tenga la persona, del nivel de proyección que tenga la persona. Habrá personas que de pronto por un lado pueden ser miedosas, débiles y quieren servir, entonces pues sirven un poquito, sirven con poquito. Algunas de nuestras familias crecieron en medio de la necesidad y nos guste o no nos guste, eso marca un paradigma mental. Si de pronto crecimos en un hogar de muy bajos recursos económicos, a lo mejor crecimos compartiendo un platico de arroz entre 6, 8, 10 en la casa. Y entonces pues a cada uno se le da un puñadito, como para matar el hambre, decimos nosotros. De pronto otros hermanitos crecieron en hogares más holgados, más prósperos económicamente y entonces pues no crecieron con escasez, no crecieron con necesidades. Por lo tanto no tienen ese miedo de que se les acabe. Pero pues las personas que crecieron con escasez, ahí en su mentecita y de pronto en su corazón, tienen la idea de que hay que ahorrar siempre, hay que cuidar siempre, hay que guardar siempre porque no sabemos si mañana vamos a tener o no vamos a tener, en fin.
El evangelio de hoy pareciera tener una contradicción, o la liturgia de hoy pareciera tener una contradicción con otros textos de la Biblia. Por ejemplo, hay una parte donde dicen que si tú vas a construir una casa, antes de comenzar a construirla, calcula bien los gastos para ver si te alcanza con lo que tienes, porque si no, de pronto comienzas a construirla, no terminas, no te alcanza para terminar y quedas en vergüenza delante de todos. Algunos pensarán, bueno, entonces yo tengo que hacer cuentas antes y si no me alcanza, mejor no hago nada. O de pronto la palabra de Dios lo que les dice es, calcula lo que tienes, trata de hacer hasta donde te alcance o trata de conseguir antes más dinero para que puedas, no sé, o conseguir un préstamo o conseguir un apalancamiento, pues para que puedas terminar la obra. Pero no te está diciendo que no la hagas. El otro ejemplo que da ahí es, si te vas a enfrentar contra otro país en guerra, calculas si tienes el ejército suficiente para enfrentar a ese otro país. No sea que te lances por ira, te lances a enfrentarlo y el otro, siendo un país mucho más poderoso, pues termine derrotándote, venciéndote. También dice que quedarías en vergüenza. El evangelio de hoy pareciera que dijera lo contrario, pareciera que dijera lo contrario. Porque entonces pareciera que el pecado del joven rico era tener mucho dinero, o pareciera ser que tenía, sí, las capacidades para hacer otras cosas. Y el Señor le dice, pues ve y vende todo lo que tienes. ¿Ven? Y entonces, en ese caso, les da la enseñanza a los apóstoles, a los discípulos, ¿no? Y Pedro le pregunta, entonces, ¿quién puede salvarse? Si un rico no puede entrar en el reino de los cielos. Si un rico no puede entrar en el reino de los cielos. Pero vuelve y aparece la contradicción más adelante. Todo el que por mí deja casa, hermanos, hermanas, padre o madre, o hijos o tierras, recibirá 100 veces más. Venga, eso no es ser rico. No, pero es que no está hablando de plata. Yo el sábado les hablaba de una riqueza, de esta riqueza, de la riqueza intelectual, la riqueza intelectual. Hoy en día, les repito, ser rico no es tener solamente mucho dinero, sino es tener muchos conocimientos y a partir de esos conocimientos muchas capacidades para poder hacer riqueza. ¿Por qué no? Venga, les cuento un chisme. Hace un mes, tal vez un mes, 2 meses, un mes, queríamos hacer un encuentro en el sur de Bogotá. Y para poder hacer un encuentro grande, pues hay que buscar un lugar grande y cómodo y en fin. Que la gente pueda estar tranquila y cómoda durante varias horas. 10 horas, 8 horas por lo menos, por lo menos. Y encontramos un lugar que dijimos, chévere, sería bueno ahí hacerlo, sería chévere. Estamos pensando en evangelizar, estamos pensando en la salvación de las almas. Pero el lugar nos lo alquilan en 38 millones de pesos. Conclusión, no se puede hacer. ¿Por qué? No hay plata. Necesitamos de un rico que nos ofrende 38 millones de pesos para poder contratar el lugar. Por eso es que es difícil, mis hermanos, a veces leer el Evangelio sin un contexto. A veces es difícil, es incómodo tratar de leer el Evangelio sin un contexto.
Vuelvo y digo, yo creo que depende del nivel de altruismo que tenga la persona en su querer servir. Y ahí entonces voy a tomar la primera lectura. Bueno, ustedes ya saben lo que dice la primera lectura. En aquellos días vino el ángel del Señor y se sentó bajo el terebinto que hay en Ofrá, perteneciente a Joás, de los de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba desgranando el trigo en el lagar, estaba desgranando el trigo. Y después de desgranarlo, la idea era esconderlo. Dice, para esconderse de los madianitas. Aquí en la cartilla que yo tengo, que se llama Minutos de Amor, la traducción dice, para esconderlo de los madianitas. Estaba desgranando el trigo para esconderlo de los madianitas. Entonces, digámoslo así, que había como una intención egoísta en Gedeón. Y vuelvo y digo, de pronto era por miedo a lo que podía pasar, ¿no? Se le apareció el ángel del Señor y le dijo, el Señor está contigo, valiente guerrero. El Señor está contigo. Mire que él estaba desgranando el trigo, pero era un valiente guerrero. Pregunta, ¿qué hace un valiente guerrero desgranando trigo? Gedeón respondió, perdón, mi señor. Y yo diría, perdón, ¿cómo así? Parece que Gedeón estaba en el lugar equivocado y haciendo las cosas equivocadas. Parece que Gedeón había recibido el don de ser valiente guerrero y no había reconocido su riqueza, su tesoro, sus capacidades, sus dones, sus talentos. Estaba distraído desgranando trigo. Pregunta sería, usted mi hermana, usted mi hermano, ¿en qué está distraído? ¿Cuál es su trigo? ¿Cuál es el trigo que lo está usted? ¿Cuál es la minucia que a usted lo está distrayendo? Y que en lugar de acercarlo a Dios, lo está alejando del propósito. A mí personalmente la riqueza económica, la abundancia económica me ayudaría. Me ayudaría. Siempre que pienso en tener algo, siempre que pienso en comprar algo, pienso automáticamente en ponerlo al servicio de la comunidad. Siempre. Ya me ha pasado muchas veces. Si pienso en tener un carro, pienso en el servicio de la comunidad y cuando los he tenido, ahí han estado al servicio de la comunidad y los he puesto al servicio de la comunidad. Esta mañana escuchaban por ahí en un noticiero, en un programa, es un noticiero, pero es distinto de las noticias que vemos nosotros en los canales tradicionales, que decían que la gente dice cosas inverosímiles, o sea, cosas que no cuadran. Y un ejemplo era cuando compran un carro nuevo y se lo muestran a la familia y le dicen, ahí lo tienen a la orden. Pero después uno va y le dice, venga, mi hermano, y me presta el carro. No, ni de funda, ni se le ocurre. Entonces, ¿por qué dijo, ahí lo tienen a la orden? Ese es el problema de la riqueza, el problema del apego, el problema del egoísmo, el problema de no poner las cosas al servicio de los demás. Hay una parte de la palabra de Dios que dice algo así como que quien es fiel en lo poco, Dios lo pondrá en lo mucho. La gente lo dice de otra manera, cambiándole el sentido, y es que al que es fiel en lo poco, Dios le dará mucho. No, lo pondré en lo mucho. El que es fiel en lo poco. Aquí Gedeón, su poco no era su trigo. Su poco era que era valiente guerrero. Y lo mínimo que tendría que estar haciendo era guerreando y luchando por su pueblo. Además, estaba acobardado porque iba a esconder el trigo. En lugar de
enfrentar al enemigo y pelear por su libertad. Perdón, mi Señor, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sucedido todo esto? ¿Dónde están los prodigios que nos han narrado nuestros padres diciendo que el Señor nos hizo subir de Egipto? En cambio, ahora el Señor nos ha abandonado. El Señor nos ha abandonado. Un servidor que no valora lo que tiene, un servidor que no valora los dones, un servidor que no valora las gracias que tiene. Es un servidor que no es fiel en lo poco. No es fiel en lo poco. Miren, me disculpan, voy a hacer algo que casi nunca hago. Me voy a poner como ejemplo. Yo podría decir que yo no tengo nada. Y menos o especialmente no tengo la palanca que otros tienen, el cariño, el afecto, el aprecio de las altas personalidades que otros tienen. Yo no tengo eso. No tengo la delicadeza, la ternura, la suavidad que otros tienen, la diplomacia que otros tienen. Yo no tengo. Yo en eso soy pobre, en eso soy escaso, bastante escaso. Sin embargo, en medio de mi pobreza y en medio de mi no tener muchas cosas, por un lado he logrado muchas cosas y por otro lado he hecho muchas cosas y he servido mucho. Yo no soy de los que ando diciendo por ahí, publicitándome, que yo tengo el don de sanación, que yo tengo el don de liberación. No, yo tengo el don de regañar a la gente. Yo tengo el don de vaciar. Yo tengo el don de hablar duro y de corregir. Yo tengo el don de decirle a la gente, yo tengo el don de incomodar. Yo tengo el don de molestar a la gente. Y con mi pobreza he tratado de ayudar y de servir a los que más he podido. Otros son ricos en ternura, en delicadeza, en diplomacia, mejor dicho. Y con eso se ganan a la gente y tienen muchos seguidores. No, yo no tengo seguidores. Pero trato de servirle al Señor con lo poquísimo que tengo. Con lo poquísimo que hay, hago lo posible por servirle a Papá Dios. Nos ha abandonado y nos entregó en manos de Madián. El Señor se volvió hacia él y le dijo, ve con esa fuerza tuya. El problema de Gedeón era el que no había reconocido lo que tenía. Con esa fuerza tuya y salva a Israel de las manos de Madián. No le huyas, le estás diciendo es enfréntate. Gedeón replicó, perdón, mi señor, ¿con qué voy a salvar a Israel? Mi clan es el más pequeño de Manasés y soy el menor de la casa de mi padre, soy el más pequeño. El Señor dijo, yo estaré contigo y derrotarás a Madián como un solo hombre. Gedeón insistió, si he hallado gracia a tus ojos, dame una señal. Y esto me parece hermosísimo. Dame una señal de que eres tú el que está hablando conmigo. Fue y trajo una ofrenda, se la presentó al Señor y le dijo al Señor que permaneciera ahí. Una señal es que el Señor permanezca en su misericordia con nosotros. Así fue, entonces vino y presentó la ofrenda, hizo lo que el Señor le dijo y el Señor el ángel le alargó la punta del bastón que tenía en la mano, tocó la carne y los panes asimos, subió un fuego de la peña que consumió la carne y los panes. Un signo fue que el Señor recibiera su ofrenda con agrado y la consagrara. Un signo de que estamos en la iglesia correcta, un signo de que estamos en Dios de la Eucaristía, obviamente. Y entonces Gedeón, cuando ve el milagro, dice, ay Señor, he visto la cara del ángel del Señor. Y el Señor le respondió, la paz contigo, no temas, no vas a morir. No temas, no vas a morir. Confía. Pero no solo es confía en Dios y no solamente es confía en mí, en el Señor. Es confía en lo que tú tienes, confía en los dones, en los carismas,
Confía en la riqueza que tú consideras pobreza. Yo les quiero pedir un grandísimo favor. Saquen la palabra de Dios del contexto clasista en el que está envuelto nuestra sociedad. Nuestra sociedad se diferencia de clases, los ricos y los pobres. Y puede haber personas que con la mentalidad de pobre que tienen, digan, no, yo no puedo hacer nada porque yo soy pobre. No, usted no es pobre, usted es rico. Pero si usted se considera pobre, pues su pobreza se le va a convertir en un impedimento. Reconozca ser rico en el Señor, 1. Y 2, cuando se dé cuenta de que es rico, se dará cuenta de que no es rico porque sí, y que no es rico, y que por su riqueza no tiene que enorgullecerse o llenarse de vanidad, ¿sí? Inflarse, hincharse. No. Asimismo, habrá otros que tienen de pronto riqueza económica y que tampoco viven inflados, pero que usted de pronto creía por su pobreza que ellos sí vivían inflados. No, bendito y alabado sea Dios, Dios le dio la gracia de tener dinero, tener riqueza, gloria a Dios. Yo que quiero que Dios me dé toda riqueza. Yo quiero que Dios a mí me haga rico espiritualmente y quiero que me haga rico económicamente, porque con toda mi riqueza espiritual y con toda mi riqueza material podría ayudar a muchísimos y salvar a muchísimos y llegar a muchísimos. Amén. Dios les bendiga. Amén. Dios mío, qué bendición tan hermosa nos estás dando en este momento con esta palabra. Señor, en tus manos nos colocamos nuestras riquezas y hasta nuestras pobrezas, que nos refugiamos en ellas para evitar muchas cosas. Señor, danos el discernimiento de entender que tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, dueño del oro y de la plata, que no quieres unos hijos pobres en ningún sentido, que nos amas tanto que quieres lo mejor para nosotros. Señor, bendícenos con una riqueza espiritual, pero también con una riqueza material. Nos amas y sabes que nosotros estamos luchando por despegarnos de las cosas materiales, que si nos regalas algo más de lo que tenemos, que podamos compartirlo con los demás, que seamos dadivosos, que demos de lo que tú nos das, Señor. Te amamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, porque esta palabra va a dar fruto en nuestro corazón, porque esta palabra va a llegar a los oídos de muchas personas y va a hacer que nos enriquezcamos espiritualmente. Te amamos, gracias, Señor. Ponemos en tus manos este día. Te damos gracias y te bendecimos porque eres lo más grande en nuestras vidas. Eres nuestro Rey. Te ponemos en primer lugar y queremos seguirlo haciendo siempre. Amén. Madre Santísima, tú que eres rica en la vida espiritual, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las riquezas que Dios pone en nuestras manos, para que hagamos de esa bendición hermosa que Dios coloca en nuestra vida una bendición para los demás. Madre Santísima, te rogamos que ruegues por nosotros ante nuestro Señor Jesús, para que no nos creamos pobres en ningún sentido. Amén. Que Dios nos bendiga y nos guarde. Amén. Que Dios ilumine su rostro sobre nosotros y nos dé la paz. Amén. Gracias, Señor. Ponemos en tus manos este día, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Los invitamos a seguir creciendo en riqueza espiritual. Por eso nosotros como comunidad, como grupo de misión, colocamos en su conocimiento los lugares donde nos reunimos para recibir la palabra de Dios. Los lunes en Subia y Fusagasugá.
Los miércoles en San Cristóbal Sur, los jueves en Castilla, los viernes en Arborizadora Alta, el sábado en el norte de Bogotá. Los esperamos todas las tardes, a las 3 de la tarde, para que compartamos el Santo Rosario. Y no olvidemos que nosotros somos una comunidad misionera y de lo cual necesitamos tener unos recursos económicos para hacer esta misión. Así que todas sus ofrendas, todo lo que puedan aportar, que les nazca de su corazón, pueden consignarlo a Nequi al 301 55 12 161 a nombre de Milena Bermúdez. Que Dios los bendiga hoy y siempre. Amén. Les compartimos también que se va a realizar el campamento juvenil en los días 4 y 5 de octubre con una ofrenda de 200,000 pesos. Ahí están los números para que se comuniquen y reciban más información. Amén.